Para efectos de la individualización, tiene el uso de la voz la Fiscalía. Muchas gracias, señoría. Soy el licenciado Jesús Alberto Valero López, agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Cuarta en esta ciudad capital, con sueldo profesional, así como domicilio para oír y recibir notificaciones previamente escritos ante este honorable juzgado. ¿Quién la acompaña? Soy la licenciada Sheila Cristel Hernández Pulido, agente del Ministerio Público adscrita a la agencia número 4, con domicilio y cédula profesional para oír y recibir notificaciones previamente inscritos ante este juzgado. ¿Tiene el uso de la voz la defensa? Soy la abogada Carla Samira Sánchez Herrera, con cédula profesional y domicilio para oír y recibir notificaciones previamente registrado ante este tribunal. Para la solicitud de vinculación a proceso, ¿tiene el uso de la voz la Fiscalía? Muchas gracias, señoría. Si no eres mío, no serás de nadie. Eso pensó la imputada antes de privarle la vida a su esposo. Esta Fiscalía, en atención al artículo 131, fracción 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales, viene hoy a fundar y motivar en tiempo, modo y lugar a través de los cuales la imputada Raquel Castillo Padilla privó de la vida a su esposo Alejandro Campos Rodríguez. Todo esto sustentado en los hechos y datos contenidos en la carpeta de investigación 1978. Estos son los hechos. El 20 de diciembre de 2014, la imputada Raquel Castillo Padilla, tras 10 años de tensiones maritales, se enteró a través de la red social de Facebook que su esposo, junto con su compañera de trabajo, Janina Domínguez, esperaban vida. Ella, siendo una mujer infértil, no iba a tolerar tal afrenta. Por lo cual, siendo abogada, con pleno conocimiento de la ley y de cómo fingir para evadirla, dijo no sentirse bien en su trabajo, por lo cual fue excusada de sus obligaciones laborales. Esto se acredita en la entrevista que rindió ante esta Fiscalía su superior jerárquico, la magistrada Gabriela Enríquez Pons. Esto claramente le dio el tiempo más que suficiente para pensar y elucubrar en su venganza. Alejandro, por otra parte, tenía que trabajar hasta altas horas de la noche, hecho que se vincula con la entrevista que rindió ante esta Fiscalía Janina Domínguez, así como las conversaciones que sostuvo a través de mensajes de texto con la imputada. Él, al arribar a su domicilio, pasadas las 4 de la mañana, este mismo ubicado en calle Reforma número 321 5A, Colonia Lomas de Chapultepec, en esta ciudad capital, claramente lo único en lo que pensaba era en descansar. Y es entonces que al arribar a su domicilio, lo recibe la imputada, no había nadie más. Ella misma lo afirma en la entrevista rendida ante esta Fiscalía. Y claramente lo recibe con insultos. Y la situación escala, la discusión se eleva. Y la imputada huye a la cocina y sostiene el arma homicida, un cuchillo, 3 claveles. Ella misma lo afirma en la entrevista previamente mencionada. Alejandro ya estaba harto, entonces decide dirigirse a la puerta, dispuesto a ir con la madre de su hijo. Raquel no iba a permitírselo, por lo cual, con el cuchillo, le asesta una estocada en la región lumbar derecha, aprovechando su descuido. Y es entonces que él, herido y sorprendido, voltea a enfrentarse a su agresor. Y es entonces que al observar que se trataba de su esposa sosteniendo el arma, queda paralizado. Y aprovechando este momento, la imputada le asesta la fatal estocada, penetrando pulmón, pericardio y cercenando su arteria pulmonar. Alejandro cae desplomado, su pecho bañado en sangre, su pulmón colapsado y su corazón incapaz de latir. Todo esto vinculado con las heridas halladas en el examen médico legista, así como el informe de cronotanatología, el cual reporta que la hora de muerte fue entre 4 y 6 de la mañana. Asimismo, vinculado con los restos biológicos hallados en la camisa del occiso, así como en el arma homicida, un cuchillo de cocina, 3 claveles, ambas pruebas debidamente insertadas en los eslabones de la cadena de custodia. La imputada
plenamente consciente de sus actos y de sus consecuencias, pues claro, decide llamar a un testigo que la favoreciera, por lo cual corre al departamento de su vecina y amiga, Cristal Fernández. Toca la puerta desesperada y le grita: ayúdame a hacer algo, porque, y cito, la regué. Claro, estaba plenamente consciente de lo que hizo. Es entonces que Cristal decide llamar a los servicios de emergencia preocupada, y al arribar estos, las encuentran en el lugar de los hechos al cuerpo de Alejandro, a Cristal Fernández y a la imputada. No había nadie más ahí, ni estuvo nadie más ahí. Su señoría, es por esto que esta fiscalía, con fundamento en el artículo 303 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita que se le vincule al proceso a la imputada Raquel Castillo Padilla con el cargo de homicidio calificado, tipificado en el artículo 315 del Código Penal Federal, toda vez que existen elementos de prueba suficientes para sugerir que se cometió el homicidio con premeditación, alevosía y ventaja, agravantes tipificadas en el artículo 315, párrafo primero, 316, fracción segunda y 318 del Código Penal Federal. Asimismo, esta Fiscalía considera oportuno mencionar que no existen exclusiones de la acción penal tipificadas en el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, no existen exclusiones del delito debidamente mencionadas en el artículo 13 del Código Penal Federal. Su señoría, que este crimen no quede impune, porque recuerde, si no eres mío, no serás de nadie. Muchas gracias. Gracias. Se le concede el uso de la voz a la defensa. ¿Desde cuándo brindarle auxilio a una persona es un delito? Primeramente quiero manifestar que la declaración dada por Raquel Castillo Padilla carece de todo valor probatorio y legalidad. Y no solo esto, viola el principio del debido proceso, ya que Raquel Castillo no se encontraba con su defensor al momento de dar esa entrevista. Todo esto con fundamento en el artículo 20, sección B, fracción 8 de la Constitución. Esta defensa solicita la no vinculación a proceso, ya que Raquel Castillo Padilla es inocente. Estos son los hechos verdaderos, su señoría. Raquel Castillo Padilla llevaba 10 años de matrimonio con Alejandro, de los cuales 8 años fueron de violencia familiar. A los 3 años, Raquel se entera de que es infértil. Esto causa una grave herida en el matrimonio de mi defendida. Y no solo esto, también le causa una grave depresión que aún tiene. Su señoría, el día 20 de diciembre, Raquel se entera de una devastadora noticia. Alejandro tiene un amante, y no solo esto, la ha embarazado. Es por esto que Raquel no puede concentrarse en todo el día, simplemente no puede olvidar esa noticia. Raquel se excusa de sus obligaciones laborales y va a su casa. Y es así, en el fatídico momento en que se encuentra con su esposo, Alejandro, esta le pide una explicación para esa noticia tan grave de la que se ha enterado en la mañana. Alejandro, como siempre, su señoría, como toda la vida, le contesta con golpes, con amenazas, con violencia. Raquel Castillo tiene miedo, mucho miedo en ese momento. Miedo sustentado porque sabía de lo que Alejandro era capaz. Alejandro forcejea con ella, la tira al piso, la golpea hasta dejarla inconsciente. Cuando ella vuelve en sí, se encuentra a un hombre tirado que necesita ayuda, a un hombre que necesita auxilio en ese momento. Es por esto que acude con Cristal Fernández, su amiga y vecina, para pedirle ayuda y suplicarle ayuda para ese hombre que tiene enfrente. Ya que Raquel Castillo no se encontraba en condiciones de articular ni una sola palabra, se encontraba en una crisis nerviosa constatada por el certificado médico de los doctores que la atendieron ese día. Quiero recordar, su señoría, que la Fiscalía aquí presente no acredita ni modo, ni tiempo, ni lugar. No existe ni un solo testigo presencial de los actos que le imputan a Raquel Castillo. Ni uno de los entrevistados estuvo en el momento de los hechos. Y no solo esto, el arma homicida,
El arma homicida no cuenta con las huellas de mi defendida. Su señoría, ¿cómo vamos a vincular a proceso a esta mujer que lleva 8 años de violencia, esta mujer que tiene una depresión crónica, cuando ni siquiera sus huellas se encuentran en el arma homicida? Y por si fuera poco, la única persona que insinúa que Raquel Castillo es culpable es Janina Domínguez, casualmente, la amante del señor Alejandro, misma que carece de total objetividad al momento de dar un juicio sobre estos hechos, su señoría, ya que por más años que llevara con el señor Alejandro, esta solo tenía una relación puramente adúltera con este. Su señoría, ¿quién nos asegura que en ese momento en que Raquel Castillo se desvanece, alguien más, el verdadero asesino, entra y mata a Alejandro, alguien con los verdaderos motivos, alguien capaz de cometer este monstruoso acto? Existe una discrepancia de 2 horas. Raquel Castillo se desvanece a las 4 de la mañana. Existe una discrepancia entre 4 y 6 de la mañana, donde el verdadero asesino, la verdadera persona con motivos, pudo haber entrado por esa puerta y matar a Alejandro. Es así también que quiero recordar que uno de los objetivos de este nuevo sistema es encontrar la verdad histórica que la Fiscalía no está acreditando. Al contrario, está agarrando de chivo expiatorio a la primera persona que encontró en el lugar de los hechos. No está investigando, su señoría, está agarrando simplemente a la primera persona que se encontró ahí. ¿Y por qué vamos a vincular este proceso a esta mujer? Por brindarle auxilio a su esposo. ¿Desde cuándo esto es un delito? Es por esto que exijo a la Fiscalía que encuentre el verdadero responsable de estos actos. Es evidente que no podemos vincular a la señora Raquel Castillo al proceso, ya que nos encontraríamos en una clara violación a la Ley General de Víctimas en su artículo 10 y su capítulo 8. Así también me apego a la Convención de Belén do Pará para erradicar toda violencia contra la mujer, ya que esta mujer que usted ve aquí ha sufrido violencia familiar por los últimos 8 años y tiene una depresión crónica, su señoría. Vincularla al proceso solo ejercería sobre ella una doble victimización y una violencia aún mayor a la que ya ha sido víctima. Esta defensa pide la no vinculación al proceso, con fundamento en el artículo 316, que dice que si de los antecedentes de la investigación del MPP no se desprende algún indicio de que Raquel Castillo estuvo en el lugar de los hechos y fue ella la que cometió el delito, no debe ser vinculada al proceso. Y también con el artículo 319, que nos dice que si de los requisitos establecidos en el artículo 316 no se cumplen, la imputada Raquel Castillo Padilla debe quedar absuelta. Su señoría, es por esto que pido la vinculación al proceso. Raquel Castillo Padilla es inocente. Gracias. Para la solicitud de medidas cautelares, tiene el uso de la voz la Fiscalía. Su señoría, esta Fiscalía solicita la aplicación de medida cautelar consistente en la prisión preventiva establecida en el artículo 19 constitucional en la fracción 14 del artículo 155 en relación con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Toda vez que las medidas establecidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales no son suficientes para garantizar la presencia de la imputada Raquel Castillo Padilla dentro del procedimiento. Toda vez, su señoría, que debemos de considerar que, en primer lugar, el caso que hoy nos ocupa es el de homicidio, un homicidio que fuera perpetrado por la imputada en contra de su esposo, de la víctima y del hoy ofendido Alejandro Campos. Dada la naturaleza del ilícito, su señoría, la imputada podría sustraerse de la acción de justicia, dado que también debemos de considerar que la imputada es abogada, tiene pleno conocimiento del delito que cometió y por lo tanto es factible que busque sustraerse de la acción de justicia. También debemos recordar que la imputada es secretaria de acuerdos, cuenta con la capacidad económica suficiente para salir no solo del Distrito Federal, no solamente, sino también del país, por lo cual pondríamos en riesgo la investigación. También debemos de considerar, su señoría, que esta Fiscalía pide la protección hacia la ofendida, es decir, hacia Janina Domínguez, y recordarle que Janina Domínguez espera un hijo de la víctima. Por lo tanto, también se pide la protección hacia su hijo, toda vez, su señoría, que este miedo desprende de la entrevista que Janina Domínguez rindiera al Ministerio Público, que se encuentra en la carpeta de investigación 1978 del 2014, en donde en su entrevista Janina Domínguez nos dice, y cito literalmente: he recibido varias llamadas
de Raquel Castillo Padilla, maldiciéndome a mí y a mi hijo, insultándome, amenazándome de que pagaré muy caro, si testifico en su contra por el homicidio de Alejandro Campos. Señoría, es más que claro que la ofendida tiene un miedo fundado de que si la imputada permanece en calidad de libre, podría acercarse no solo a ella, sino también a su hijo y atentar contra su integridad física. Su señoría, existe el miedo latente, el riesgo latente de que si a la imputada se le otorga la libertad provisional, no solamente pueda sustraerse de la acción de justicia, no, sino también atentar contra su integridad física de la ofendida y de su hijo. Para concluir, su señoría, esta fiscalía, siguiendo el principio de la proporcionalidad que establece el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenga por admitida la medida cautelar consistente en la prisión preventiva que hoy le solicito, recordándole que la única medida cautelar para garantizar la presencia de la imputada dentro del procedimiento y además salvaguardar la protección de la ofendida es nada más y nada menos que la prisión preventiva. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Se le concede el uso de la voz a la defensa? Con fundamento en el artículo 167 del Código Penal Federal y en el artículo 19, párrafo 2 constitucional, que nos dice que el MP solo podrá solicitar la medida cautelar de prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar que la imputada esté presente en el proceso, la defensa dice lo siguiente: Raquel Castillo nunca ha dado motivos para creer que se va a sustraer de la justicia, ya que desde el momento en que ella le brinda auxilio a su esposo, ella ha estado ahí. Y aún así, cuando los paramédicos se llevaron a Alejandro, Raquel Castillo nunca se fue de su lado. Las medidas cautelares pedidas por la Fiscalía son excesivas. Raquel ya ha manifestado su domicilio, el domicilio de su trabajo y los ingresos que ella percibe. Su señoría, Raquel Castillo no tiene nada que temer porque ella es inocente. Y sobre lo que dice la Fiscalía, del miedo y temor fundado de que Raquel Castillo vaya a hacer algún daño a Janina Domínguez y su hijo, se dice esto. Janina Domínguez dice en su entrevista que se enteró de que estaba embarazada desde el diciembre del año pasado. ¿Cómo es posible que un embarazo lleve más de un año? Podríamos presumir que su hijo ya nació, si no fuera porque en su entrevista ella misma dice, y cito, con esto del embarazo me da mucho sueño. ¿Cómo es posible que lleve más de un año embarazada? Es por esto que digo que su hijo no existe y por lo tanto no corre ningún riesgo. Sobre las llamadas y las amenazas de la señora Raquel hacia Janina Domínguez, también se dice que son imposibles, ya que Raquel Castillo se encuentra en custodia desde ese mismo día en que dice la señora Janina que la señora Raquel le llamó. Su señoría, es por esto que digo que la única medida cautelar que podría esta defensa solicitar, en vez de la medida cautelar excesiva que pide la Fiscalía, es la colocación de localizadores electrónicos. Todo esto con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción 12. Señoría, Raquel Castillo tiene que seguir con su vida, tiene que salir a trabajar y tiene que estar fuera del proceso para poder seguirlo, para que la Fiscalía encuentre el verdadero responsable y pueda enfrentar al verdadero asesino de su esposo, su señoría. Gracias.